Bienvenidos a Dialogando, el podcast en el cual pondremos en práctica el español, sumergiéndonos en el lenguaje de cada día y la riqueza de nuestras expresiones culturales. Aquí no solo aprenderás palabras, sino a vivir el idioma en su contexto real. Y para acompañarlos en esta inmersión, se quedan con ustedes sus presentadores favoritos, Alondra y Fernando. Hola, qué gusto encontrarnos de nuevo. Oye, ya se siente esa atmósfera tan particular en el aire, ¿no? Uf, sí. Casi puedo oler el cempasúchil y el pan de muerto recién horneado. Totalmente. Es que estamos justo en esa época del año tan llena de significado, aquí en México. El Día de Muertos. El 1 y 2 de noviembre. Exacto. Y es bien importante recordar, que aunque el tema central es la muerte, pues es una celebración muy vibrante. Sí, nada que ver con algo triste. Para nada. Es color, es comida, recuerdos, familia. De hecho, fíjate, es tan valiosa que la UNESCO la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¡Wow! Y eso nos lleva a una pregunta que siempre me ha parecido fascinante. ¿Cómo se explica esta relación tan singular que existe en México con la muerte? Sí. Al punto de que, de alguna manera, hasta nos reímos con ella. O de ella, no sé. Justamente. Y una de las manifestaciones más claras y, más ingeniosas y divertidas de esa visión son las calaveritas literarias. Claro. Ese es el corazón de nuestra exploración de hoy. Ah, las calaveritas. Me encantan. Son como pequeños dardos de ingenio envueltos en verso, ¿no? Exacto. Para ir entrando en materia, ¿qué tal este pequeño ejemplo que se me ocurrió? A ver. El estudiante en su asiento del examen ya se preocupaba. Llegó la huesuda al momento y un 10 con fanfarrias le daba. Muy bueno. Captura perfectamente el espíritu, ese tono juguetón. ¿Verdad? Y mira, esta conversación que tendremos hoy está pensada especialmente para quienes aprenden español y pues buscan sumergirse más a fondo en las tradiciones y en la riqueza cultural de México. Muy bien, pues si te parece, comencemos por definir qué son exactamente las calaveritas literarias. Va. Son composiciones poéticas, generalmente breves, que se distinguen por tener un tono, humorístico, satírico y, sí, hasta un poco burlón. Entiendo. Entonces, el propósito no es ser macabro ni nada de eso, sino usar el humor, ¿cierto?, como para burlarse, pero de una manera ingeniosa. Eso. Tanto de la idea misma de la muerte, como de personas específicas, ¿no? Imaginando como su encuentro final con ella. Justo. Resaltando casi siempre sus manías o sus características más conocidas. Ah, claro. Precisamente. Y aquí está uno de los puntos clave, creo yo. Las calaveritas son una ventana única a cómo la cultura mexicana procesa la mortalidad. ¿Cómo la ve? Exacto. No con miedo reverencial, sino con una familiaridad lúdica y con un ingenio muy agudo. Se convierte un tema universalmente serio en una forma de arte popular. ¡Qué interesante! Y su origen, se remonta al siglo XIX. Circulaban como tradición popular en hojas sueltas, ¿sabes? A menudo con comentarios sociales o políticos, pero disfrazados de humor. Del siglo XIX. Y en esa época, ¿cómo entra en juego la figura de José Guadalupe Posada? Porque, su imagen de la Catrina es inseparable del Día de Muertos hoy. Es una conexión fundamental, sí. Posada, con su maestría como grabador, él no inventó las calaveritas literarias como tal, los versos ya existían. Ah, ok. Pero sus ilustraciones, especialmente esa que conocemos como la garbancera, que luego Diego Rivera rebautizó como la Catrina, La calavera elegante. esa mera. Esa calavera elegantemente vestida le dio una identidad visual poderosísima. Ahora es inseparable del espíritu satírico que ya tenían estos versos. Su arte ayudó muchísimo a cimentar esa imagen popular de la muerte. Como algo cotidiano y digno de comentario social. Justo. Fascinante cómo lo visual y lo literario se entrelazaron tan fuerte. Y sobre esa visión mexicana de la muerte. A ver, ¿podríamos decir que es una falta de respeto? Porque a veces desde fuera puede parecerlo, ¿no? Es una excelente pregunta. Y la respuesta, viéndolo desde la perspectiva cultural interna, es que no.
no se trata de faltar al respeto. Entonces, Es más bien una forma de aceptación muy arraigada. Es integrar la muerte como parte inevitable, natural, del ciclo de la vida. Es despojarla un poquito de su solemnidad y del tabú que tienen otras culturas. claro, es como quitarle poder al miedo a través de la risa, de la familiaridad. Mientras en otros lugares la muerte es un tema casi intocable, aquí se le habla, se le ponen ofrendas coloridas en los altares. Se le cocina lo que le gustaba. Exacto, y se le escriben estos versos pícaros. Es una manera de sentirla pues más cercana, menos ajena y menos aterradora. Ahora, si entramos en sus características más, digamos, formales, ¿cómo están hechas estas calaveritas? Típicamente se escriben en verso, y la forma más tradicional es usar versos octosílabos. Octosílabos, o sea, 8 sílabas por línea. ¿Cómo funcionaría eso exactamente? Digo, para contarlas. Buena pregunta. Significa que al leer el verso con el ritmo natural del español, contamos 8 sílabas métricas. Por ejemplo, en la que tú dijiste antes, el estudiante en su asiento. Ahí están las 8. Ah, ya. O del examen ya se preocupaba. Ahí son 8 también, haciendo sin alefa en ya sé, o sea, uniendo esas vocales. Ok. No tiene que ser perfecto siempre, pero esa es la base tradicional. Y buscan la rima, claro. ¿Qué tipo de rima? Puede ser consonante, que es cuando coinciden todos los sonidos desde la última vocal acentuada, o asonante, donde solo coinciden las vocales. Entendido, eso lo hace más claro. Y el personaje indispensable, el que siempre está presente, pues es la muerte misma, ¿no? Pero casi nunca se le llama así, muerte, tan formalmente. Exacto. Se le personifica y se le dan apodos muy mexicanos, a veces hasta como cariñosos, diría yo. ¿Cómo cuáles? Pues la Calaca, la Catrina, obvio por la influencia de Posada, la Huesuda, la Flaca. Siempre aparece como un personaje activo que habla, que tiene ocurrencias y que viene a llevarse a alguien por alguna razón muy particular. ¿Y a quiénes se les dedican? ¿Solo a figuras importantes, políticos o...? ¿Qué va? Para nada. La temática es amplísima. Si bien históricamente sí fueron un vehículo para la crítica social y política, dedicadas a gobernantes o personajes públicos, Ajá. hoy en día se escriben sobre prácticamente cualquier persona. Artistas, deportistas, claro, pero es súper común encontrarlas sobre amigos, familiares, maestros, los compañeros de trabajo, hasta sobre mascotas. ¿En serio? ¡Qué chistoso! Sí, la idea es retratar a alguien conocido de forma graciosa en su encuentro imaginario con la huesuda. Y el tono entonces es la clave de todo. Tiene que ser pícaro, irónico, juguetón. Buscar la sonrisa, la complicidad. Exactamente. Aunque algunas, especialmente las que a veces salen en periódicos sobre políticos, pues sí pueden ser bastante críticas, ¿no? Sí, claro. Pero la intención general, sobre todo en el ámbito personal o escolar, no es ofender. Es usar el humor para hablar de esa persona. Un ejemplo perfecto de esto es lo que pasa en muchas escuelas en México. Es una tradición muy arraigada que, como parte de las actividades del Día de Muertos, los niños y los jóvenes escriban calaveritas dedicadas a sus maestros y compañeros. ¡Qué padre! Es algo que ya se espera. Es una actividad creativa y muy divertida que forma parte de la celebración escolar. Oye, ¿qué te parece si para que todo esto quede todavía más claro, nos lanzamos a crear un par de calaveritas aquí mismo? Ahora, Sí, para ilustrar el proceso creativo. ¿Cómo ves? me parece una idea genial. Órale, va, a ver qué personaje se nos ocurre. Podremos pensar en arquetipos comunes. Quizás un profesor de español que es muy, pero muy despistado. Perfecto, me gusta. A ver, intento yo. El profe de español, muy distraído, buscaba sus lentes con gran pesar. La flaca llegó y le dijo al oído: ¿Qué le dijo? «Los traes puestos, te voy a llevar». Ja. Y falta la reacción. Él respondió con gesto extraviado: «¿Llevarme a dónde? Al supermercado». Ja. Buenísima. Es graciosa por la exageración del despiste, ¿no? Llevarlo al extremo de que ni reconoce la muerte o el peligro. Justamente, ese es el chiste. A ver, otro tema, algo actual. ¿Qué tal alguien que no puede despegarse del teléfono celular? Uy, ese es un clásico de nuestros tiempos. Venga, a ver qué se me ocurre a mí. Con dedos veloces texteando, el joven vivía en su pantalla. Llegó la huesuda preguntando:
A ver. ¿No piensas soltar esa metralla? Y él murmuró sin levantar la vista. Un like más, Calaca, y estoy en tu lista. Ja, ja. Me gusta. Me gusta cómo se mezcla lo cotidiano, la tecnología, con la figura tradicional de la muerte. Sí, ¿verdad? El humor surge de ese contraste y de la respuesta tan absorta del personaje. Exacto. ¿Hacemos una más? Quizás sobre, no sé, un cocinero famoso por su comida increíblemente picante. Ah, ese da mucho juego. A ver, Don Chemo, el rey del chile piquín, preparaba una salsa infernal. Y luego, la Catrina, con aire muy fin, probó un poquito por ser social. Híjole. ¿Y qué pasó? Salió tosiendo, roja y llorosa, gritando: «Mejor me llevo a la de la sopa aguada y sosa». Genial. La imagen de la muerte tan etérea, sufriendo por el picante. Ahí está el elemento cómico, la reacción inesperada. Exacto. Como se puede ver, el proceso básico para escribir una calaverita podría resumirse así, ¿no? A ver, ¿cómo? 1. Eliges a la persona, real o imaginaria, a quien se la vas a dedicar. El difunto ficticio. Ok. 2. Piensas en sus rasgos más característicos, alguna costumbre, algo gracioso o distintivo de esa persona. Lo que lo hace único. Eso. 3. Imaginas cómo la muerte, usando alguno de sus apodos, la huesuda, la flaca, la calaca, la Catrina, interactúa con esa persona usualmente por esa característica particular. Ajá, como el gancho. Y 4. Escribes los versos intentando mantener un ritmo. Contar sílabas ayuda, como vimos, pero sin obsesionarse tampoco. Y sobre todo, buscando que rimen al final de algunas líneas para darle musicalidad. Y lo fundamental es recordar que no se necesita ser un poeta laureado, ni mucho menos. Para nada. Lo valioso es la creatividad, el ingenio y más que nada divertirse en el proceso. Es un juego con las palabras y con esta visión tan particular de la muerte. Y oye, ya que estamos jugando con las palabras, es el momento perfecto para nuestra sección. Esa donde aclaramos frases y dichos muy mexicanos que a veces, pueden sonar un poco extraños para quien está aprendiendo el idioma. Ah, claro. Llegó la hora de Dialogando. Así es. Vamos a darle una repasada a algunas expresiones que o usamos hoy o están muy conectadas con el tema del Día de Muertos y las calaveritas. Empecemos por las protagonistas de los apodos. La Calaca, la Catrina, la Huesuda, la Flaca. Aunque ya lo mencionamos para que no quede ninguna duda. Son sencillamente diferentes maneras populares, coloridas y hasta, yo diría, afectuosas de nombrar a la muerte personificada en México. Se usan de forma intercambiable. En las calaveritas y en el habla normal. Sí, en el habla cotidiana también. Por ejemplo, podrías oír algo como: «Dicen que anoche vieron a la Huesuda bailando cumbia en la plaza». Me encanta. Muy bien, otra expresión. Andar de parranda. ¿Qué significa exactamente? Significa irse de fiesta, salir a divertirse, usualmente en grupo con música, bebida y a menudo hasta altas horas de la noche. El clásico se siguió la fiesta. Exacto. Un ejemplo. Llegué tarde porque mis amigos me convencieron de seguir la parranda. Típico. Ahora, una muy ligada a nuestro tema. Llevárselo la muerte, o sus variantes, llevárselo la Calaca, la Flaca, la Huesuda. Correcto. Es una forma muy coloquial y a veces con un toque de humor negro o de resignación de decir que alguien falleció, que alguien murió. ¿Cómo se usaría? Bueno, en una calaverita es directo, como: por comer tantos pasteles, a Doña Luz se la llevó la Flaca. Clarísimo. Y en una conversación podría ser como una advertencia, un poco en broma, un poco en serio. Aguas con esa moto, a ver si no te nos lleva la Flaca. Entendido. Y la expresión estar en los puros huesos. Esa es bastante gráfica, ¿no? Significa estar extremadamente delgado, casi esquelético. Como un esqueleto, vaya. Sí, después de la gripa tan fuerte que le dio, se quedó en los puros huesos. Vale. Ahora una que quizás no es tan obvia. Caérsele el pelo. Además del significado literal que, a todos nos puede pasar, tiene otro uso. Sí, y es súper común. Figuradamente significa enfrentar consecuencias graves por una acción, meterse en un problema serio, que te descubran en una falta.
Ah, como meter la pata y que haya consecuencias. Justo. Por ejemplo, si tu mamá se entera que reprobaste todas las materias, se te va a caer el pelo. Ah, ya veo. Como decir, te vas a meter en un buen lío. ¡Qué buena! Y esta otra, hacer de chivo los tamales. Híjole, suena a receta de cocina muy rara. No tiene que ver con cocinar chivos, para nada. Entonces, Significa engañar a alguien, hacer trampa, dar algo de menor calidad o diferente a lo que prometiste. La idea es como si te ofrecieran tamales de un relleno rico, no sé, de mole, y te los dieran de carne de chivo, que no es lo usual ni lo esperado para muchos tamales. ¿engañar? Vaya. Engañar. Un ejemplo. Ese vendedor me hizo de chivo los tamales. El celular que me vendió según era nuevo y era usado. Qué buena expresión para el engaño. Muy útil. Y la última que teníamos apuntada, ponerse las pilas. Esa es indispensable en el día a día mexicano. Significa activarse, empezar a trabajar o hacer algo con energía, con concentración, con diligencia, dejar la apatía o la pereza. Como si necesitaras baterías nuevas. Exacto, como si uno necesitara pilas nuevas para funcionar mejor. El proyecto se entrega mañana, ya hay que ponernos las pilas todos. Bueno, pues haciendo un breve recuento de todo lo que platicamos, hemos visto que las calaveritas literarias son mucho más que simples rimas ocurrentes, ¿verdad? Muchísimo más. Son una manifestación cultural profundamente mexicana, única, muy valiosa. Combinan de una manera excepcional el humor, la sátira social, la creatividad popular y sobre todo una forma muy particular de entender y de relacionarse con la muerte. Sí. Nos enseñan quizá a mirarla con menos temor y, pues, a celebrar la vida con más intensidad mientras estamos aquí. Totalmente de acuerdo. Es poesía que brota del ingenio popular, una expresión cultural riquísima que tiene su momento cumbre durante el Día de Muertos, claro, pero cuya chispa de humor irreverente y hasta filosófico, diría yo, está presente en el espíritu mexicano todo el año. Y ahora, pues, la invitación queda abierta para quienes nos escuchan. ¿Qué tal intentar escribir una calaverita literaria propia? Anímense. Podría ser sobre una amistad, una mascota querida o incluso sobre los desafíos y las alegrías de aprender español. Es un ejercicio creativo que libera y es muy divertido. Sí, sí lo es. Si alguien se anima, estaría fantástico encontrar la manera de compartir esas creaciones. Sería genial. Y, como siempre, si esta charla les pareció interesante, les enseñó algo nuevo o simplemente les sacó una sonrisa, pues no olviden suscribirse para no perderse futuras exploraciones de temas fascinantes. Y compartan. Y, por supuesto, compartan este análisis con alguien a quien crean que le pueda gustar o servir. Para terminar, ¿qué tal si dejamos una reflexión que creo que encapsula muy bien esta filosofía mexicana? Es una frase que se escucha a menudo por acá. A ver. La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, a toda la gente se lleva igual. Cierto. Pero mientras esperamos nuestro turno, ¿qué mejor que dedicarle unos versos ingeniosos? Exacto. No hay mejor forma de esperarla que con una sonrisa y una buena rima. Hasta la próxima. Que la inspiración les alcance para muchas calaveritas. Nos escuchamos pronto.